Ya están en vivo. Buenas noches, buena tarde. Bienvenidos a nuestro primer webinar 2025. Esperamos llenar sus expectativas este año en la plataforma y con la nueva información que tenemos para ustedes. Desde ya les damos la bienvenida al comité eh, organizador. En esta tarde tenemos a dos personas, eminencias de casos de personas que nos van a acompañar y esperamos que ustedes puedan poner atención a los temas que se nos van a dar hoy. La primera disertante es la magíster Angélica Medina López Escobar. Es una eminencia que su currículum está demasiado grande. Una de las cosas es que es profesión y licenciada en enfermería. También actualmente tiene un pensum cerrado de trabajo de tesis con doctorado en enfermería de salud pública en la Universidad de Da Vinci. Cuenta con una maestría en epidemiología, maestría en la Universidad de Mariano Galvez, un diplomado en epidemiología aplicada a nivel intermedio Universidad del Valle de Guatemala y tiene una licenciatura de nivel intermedio en idioma inglés. Su experiencia laboral es como docente y asesora de tesis de la Universidad Da Vinci de Guatemala. También es maestra en la salud mariano materno-infantil, maestría en enfermería materno-infantil. También tiene una maestría en cuidados críticos, en una gerencia de los servicios de salud y una licenciatura en fisioterapia en las sedes de San Marcos, Huehuetenango, Santo Tomás de Castilla y Quetzaltenango, y su capital. También cuenta que es coordinadora de un curso para formación de auxiliares de enfermería con enfoque de la salud que está en Quetzaltenango. Y podríamos seguir hablando extenso de lo que tiene también. Otra de las cosas que es una coautora del libro de Lecciones de la Salud Pública. Ella en esta noche va a tener con nosotros el agrado de poder abordar la elaboración de un caso, estudio y el objeto para realizar. Con ustedes le dejo el tiempo a la magíster Melina López. Bienvenida, magíster. Buenas noches, es un placer poderles saludar y porque lo que sabemos es una gota y lo que desconocemos es un océano, el tópico que abordaremos el día de hoy es ese objetivo que vamos a trazarnos para elaborar un estudio de caso, así como también la metodología que debemos de utilizar. En enfermería, pues la investigación debe de ser parte de nuestro quehacer todos los días. Como personal de enfermería tenemos muchísimas ventajas con relación a la identificación de algunos fenómenos y en este caso esa cercanía con las personas precisamente en etapas como por ejemplo cuando hay sufrimiento, nos dan esa necesidad de poder utilizar un enfoque cualitativo, ya que para medir dolor, para medir renuencia, para medir percepción, para medir aceptación y otros aspectos es un tanto difícil o tal vez nos quedaríamos muy cortos si lo hacemos desde la forma cuantitativa. Entonces requerimos del enfoque cualitativo para poder profundizar lo suficiente y sobre todo para tener esos elementos de toma de decisión para poder entonces realizar ese cuidado, pero realmente acercarnos a lo que es la satisfacción del usuario. Entonces, como les he comentado, pues nuestro tópico es la elaboración de estudios de caso. Para poder entrar en la parte teórica de este tema, pues debo de comentarles de que estos estudios se han utilizado desde 1900. Iniciaron en antropología, pero después hay una fuerte imposición lógico-positivista que también debemos de tomar en cuenta que esta corriente nos indica de que lo verídico o lo que se puede tomar como aceptable es lo que se puede observar en la realidad, pero aplicado a las ciencias sociales. Retornó en los años de 1960 hasta el día de hoy.
utilizando un enfoque cuantitativo, pero en la actualidad más utilizando el enfoque cualitativo. Hay muchos autores que han definido lo que es un estudio de caso, pero dentro de ellos está, por ejemplo, Jin, que nos dice de que es un método de investigación concebido como esa indagación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de vida real. Acá, entonces, debemos de resaltar algunos aspectos. Esa indagación empírica quiere decir ese acercamiento a la realidad en un momento específico y dentro de un escenario real. Pero también Merriam nos dice que es una descripción holística e intensiva y analizan ya sea una instancia única, o sea, un fenómeno o una unidad social. Entonces nos aporta otros conceptos como la forma holística de ver un fenómeno, así como también esa profundidad que se requiere. Se concentra en conocimiento experiencial del caso y atención focalizada en las influencias del contexto político, social, entre otros, nos dice Stake. Entonces, acá nos habla ya de la experiencia, de ese sentimiento de haberlo vivido, de haberlo hecho, de haber contacto con. Y por supuesto, de que nos habla de diferentes contextos en los cuales podemos aplicar dentro de lo que destaca de las coincidencias entre todos los autores cualitativos, ellos convergen en que los estudios de caso estudian un caso singular, un caso único, en un tiempo específico y que debe de estar limitado en forma física o social. Complejo en naturaleza, por supuesto, es único y de esta forma no es comparable con otros casos. Hay algunas características que tienen estos estudios. Dentro de ellas está que se investiga un caso o una situación específica. Entonces, la característica más importante de un estudio de caso es que trata del estudio a profundidad de una situación, de un evento o de un caso en concreto. Entonces, se tiene que tomar en cuenta que principalmente esas características internas son las que debemos de describir, pero también no solo es el evento, sino toma en cuenta ese contexto en el que se produce. Otra de las características que tiene es que hay una variación de acuerdo a la disciplina a la que se utiliza. Como hemos visto en los antecedentes, son varias disciplinas y varias ciencias las que utilizan el estudio de caso. En función de la disciplina en la que se aplique esta metodología, entonces un caso puede ser definido de diferentes formas. Aquí he colocado algunos ejemplos. En psicología se suele considerar un caso a un paciente con un determinado tipo de trastorno mental. Pero mientras que en antropología un caso puede ser una tribu que no haya tenido contacto con la sociedad occidental, por ejemplo, y en biología, que puede ser una población de una especie de plantas, por ejemplo. Entonces, vemos que cuando decimos un caso va a cambiar totalmente de acuerdo a la disciplina que estemos hablando. Otra de las características es que busca esa comprensión. Entonces, eh, en ese intento principal del estudio, que es comprender todas las variables que influyen en esa situación concreta que se está estudiando y cómo también interactúan esas variables entre sí. A pesar de que debo de aclarar de que la metodología pues no va a permitir establecer esas relaciones causales, pero sí tiene muchas ventajas. Dentro de las ventajas de utilizar el estudio de caso, es que por supuesto va a ser como más barato, no va a requerir de muchos insumos, es más sencillo a nivel de logística porque no vamos a utilizar grandes poblaciones, ni tampoco vamos a requerir condiciones de laboratorio. En este caso, pues no vamos a hacer, por ejemplo, no vamos a tomar una muestra requerida específicamente para que sea representativa de toda una población. Por lo tanto, entonces no vamos a utilizar grandes cantidades de recursos, ni tampoco necesitamos de infraestructura, equipos, medios que podamos invertir más en recursos. Otra de las ventajas es que permite observar eventos
que se producen de forma natural. Entonces, estos fenómenos o estos eventos no es posible reproducir a nuestra voluntad. De esta manera, entonces, se pueden comprobar las teorías que tan solo de repente eran hipótesis o se había llegado hasta una hipótesis, pero ya con la observación directa de la realidad, esto cambia. Y por supuesto, sin la manipulación del investigador. También ayuda a establecer unas primeras hipótesis para facilitar investigaciones futuras. Esas primeras apreciaciones, ese contacto primero con la realidad va a ser de mucha utilidad para poder establecer estudios de mayor profundidad o con otro enfoque, por ejemplo, con enfoque cuantitativo. También permite estudiar un fenómeno pues en profundidad, de forma que se pueden extraer más conclusiones sobre este fenómeno. Entonces, estas son las características principales de un estudio de caso y también las ventajas de poder utilizar esta metodología. Ahora, ¿qué objetivo o qué objetivos vamos a alcanzar cuando utilizamos la metodología de estudio de caso? Bueno, vamos a generalizar a todos los casos similares los conocimientos obtenidos. Por ejemplo, yo puedo tener un caso de suma importancia en dado hospital, pero si en otros servicios donde la población sea similar se da este caso, pues entonces podemos compartir esa experiencia que hemos tenido. Y esto se puede hacer de un hospital a otro también, o si estamos en otro tipo de servicios como servicios preventivos, pues entonces si vemos que son similares características, pues podemos utilizar este conocimiento ya preestablecido. También nos permite explorar la realidad para formular más tarde pues una teoría, que al final ese aporte no debemos de perder de vista, ese aporte para la ciencia que siempre debe de tener un estudio. Algunas veces pensamos de que el realizar investigación pues es un ¿qué? Requisito tal vez. Sin embargo, en enfermería tenemos esa gran ventaja de que la investigación está dentro de nuestras 4 áreas del ejercicio profesional. Entonces, con la investigación debemos de estar sumamente relacionados. Sin embargo, tal vez siempre como cuando hablamos de investigación, como que tenemos esa asociación con investigación cuantitativa que requiere, por ejemplo, de el establecimiento de un protocolo como muy elaborado y entonces pensamos que es como muy trabajoso y algunas veces obviamos esta área del ejercicio profesional o le damos menos prioridad. Recordemos de que tenemos otras áreas como lo son el cuidado directo, como lo son la docencia y por supuesto la administración. Estas áreas dependen muchísimo de esa actualización del conocimiento, de esa construcción teórica, de esa renovación de la teoría. Y por lo tanto, entonces necesitamos de ese aporte teórico de los nuevos estudios. También, y por lo tanto, va a ser uno de nuestros principales objetivos, generar nuevas teorías para enfermería, también evaluar las teorías que ya se tienen, así como también completar vacíos y solucionar problemas prácticos. Otro de los objetivos es describir lo que ocurre en el caso, explicar las causas que lo están provocando. Al contrario, pues de muchos otros tipos de investigación existentes, el estudio de caso es inductivo, porque entonces pasa de situaciones concretas a hacer ese análisis de todas las variables que intervienen en él, así como también del contexto, dando una explicación más general. Para poder afirmar entonces una causa y efecto, claro, es necesario suplementar este tipo de estudios de investigación con otro, como lo habíamos dicho, un estudio cuantitativo. Por sí solo, entonces no podemos establecer esa relación causal o esa asociación de variables. Para poder elaborar un estudio de caso, pues hay diferentes metodologías. El día de hoy, pues vamos a abordar una que es general y que se puede adaptar, por supuesto. Tenemos 5 pasos que deberíamos de dar. El primero habla del diseño del caso.
Al decir que es investigación cualitativa, pues en general sabemos de que tiene algunas características y siempre me voy a tomar como el tiempo, y disculpen ustedes, pero me gusta bastante contrastar el enfoque cuantitativo con el enfoque cualitativo para que encontremos esa diferencia entre ellos. Entonces, algunas veces pensamos que como es investigación cualitativa, pues que aunque no necesitemos de un protocolo tan elaborado como en la investigación cuantitativa, pero sí debemos de preparar ese diseño. Por supuesto, tener con claridad lo que queremos investigar. Luego tenemos la parte, ya que tengamos el diseño del caso establecido, pues debemos de ir al trabajo de campo, que sería ya la recolección de la información. Después de hacer esta recolección de información, claro, nos vamos al análisis de la información, al desarrollo del informe del estudio de caso y a la diseminación y al reuso. Para poder agotar cada una de estas fases o cada uno de estos pasos, pues tenemos subfases que hacer. Por ejemplo, cuando hablamos del diseño del estudio de caso, dentro de las subfases que tiene, pues debemos de establecer como los antecedentes, el objetivo, el propósito y claro, las preguntas de investigación. Si hablamos de los antecedentes, pues como su nombre lo indica, es como tener un estudio o tener una línea de base de hasta dónde ha llegado el desarrollo de la teoría en este caso o en este contexto. Entonces, debemos de saber si hay autores que han hecho investigación sobre este fenómeno, sobre este evento, sobre una intervención, que para nosotros como enfermería, un caso va a ser específicamente eso, una intervención, un evento, un fenómeno. Y entonces, en los antecedentes, nosotros podemos permitirnos narrar si ya otras personas han hecho estudios sobre esta temática, así como también narrar la experiencia que se ha tenido del desarrollo de este fenómeno. Y por supuesto, tomarnos el espacio para poder justificar el por qué queremos hacer este estudio de caso, por qué es necesario, qué aportes nos va a dar. Entonces, ese sería el apartado de los antecedentes. Posterior a ello, entonces, debemos de elaborar ese objetivo o el propósito de este estudio de caso. O sea, ¿para qué nos va a servir? Y responder también al por qué debemos de realizar. Y aquí es donde realmente ampliamos en este por qué, es donde ampliamos en la justificación. Este objetivo, pues, nos va a servir y tiene que tener íntima relación con el siguiente paso, que es establecer la pregunta o las preguntas de investigación. En este apartado debemos de responder qué se desea conocer. Y entonces, claro, tiene que tener esa estrecha relación entre el objetivo o lo que se pretende lograr con lo que queremos responder con nuestro estudio de caso. Entonces, esto es parte importante y nos va aclarando como qué queremos investigar. Después de esto, también debemos de establecer, pues, las unidades de análisis, o sea, a quién vamos a investigar o qué vamos a investigar. Recordemos de que ya dijimos de que nuestro caso puede ser, por ejemplo, un evento o puede ser un resultado de una intervención o puede ser la intervención misma que estamos haciendo en el cuidado. Pero para poder estudiar esta intervención, pues podemos tener varias unidades de análisis. Por ejemplo, los usuarios que recibieron la intervención pueden ser nuestra unidad de análisis, que puede ser un usuario o varios usuarios. También como unidad de análisis podríamos tener a la familia de los usuarios o de los pacientes y, ¿por qué no?, también tener a los profesionales que conforman el equipo de enfermería. Entonces, acá en el apartado de la o las unidades de análisis, debemos de describir qué o a quiénes vamos a incluir como unidades de análisis. Después de esto, entonces, debemos también de especificar las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar para poder recolectar la información. No debemos de perder de vista que estamos utilizando metodología
cualitativa. Entonces, cuando hablamos de técnicas e instrumentos para la recolección cualitativa, quiere decir que no vamos a utilizar técnicas o instrumentos numéricos, sino que necesitamos información más profunda y por lo tanto debemos de utilizar las técnicas y los instrumentos que nos permitan recolectar esta información. Cuando hablamos de la técnica es cómo vamos a recolectar la información. Cuando hablamos del instrumento es dónde vamos a documentar esas respuestas. Entonces, si por ejemplo hablamos de que vamos a utilizar una entrevista, entonces podemos hablar en la investigación cualitativa de una entrevista a profundidad. Y por lo tanto, esa va a ser nuestra técnica. Nuestro instrumento entonces sería la guía de la entrevista. En este caso, pues en investigación cualitativa, las entrevistas son semiestructuradas o no estructuradas. Lo que vamos a tener solamente son esas preguntas generadoras, pero podemos utilizar también otras técnicas como grupos focales, también como la observación, como también historias de vida, registros anecdóticos, que entonces nos van a permitir tener esa amplia y profunda información. Cuando hablamos de la elaboración de un estudio de caso, usualmente no utilizamos una técnica y un instrumento, sino que utilizamos varias técnicas y por lo tanto varios instrumentos, porque después hacemos ese contraste de la información recolectada. Por ejemplo, a mí me encantaría tener el registro de documentos. Entonces yo puedo hacer esa revisión documental, pero a la vez utilizo la observación. Y también puedo utilizar entrevistas. Por ejemplo, que lo haga con colegas. Entonces después yo puedo hacer una triangulación y ver qué me refirieron los colegas durante la entrevista, qué patrones tienen sus respuestas. Pero después puedo corroborar si esos patrones de respuesta es lo que está en el registro clínico del paciente, así como también lo que he observado que ellos realizan. Entonces, de esta manera voy a tener una amplia información sobre el fenómeno o sobre el suceso o el evento que estoy estudiando. Es de suma importancia de que también vayamos analizando siempre esa relación que debe tener el objetivo con la pregunta de investigación. Pero la pregunta de investigación con si realmente la voy a contestar con la información que las unidades de análisis que me he propuesto estudiar o explorar, pues las voy a conseguir, las voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque en este caso, pues lo que queremos es llegar a esa respuesta, pero recordemos también de que en la investigación cualitativa durante ese acercamiento a la realidad, podemos ir replanteando, ¿sí? Las preguntas de investigación, podemos ir también analizando sí, las unidades de análisis que nos hemos propuesto, pues en número y en tipo son las correctas o podemos incluir a más y también las técnicas e instrumentos de investigación, cosa contraria a la investigación cuantitativa, ¿verdad? Que usted elabora el protocolo, usted obtiene una aprobación y debe de regirse a lo que el protocolo dice. En investigación cualitativa, pues esa es la bondad de la flexibilidad que tiene, que durante el proceso podemos ir completando este diseño. También en este diseño o antes de ir a la recolección de datos, pues debemos de tratar de dejar lo más establecido, pero más que todo es para acercarnos o para tener esa claridad de lo que queremos estudiar. Y entonces dejamos previstos estos métodos que vamos a utilizar para analizar e interpretar la información. Recordemos de que como es investigación cualitativa, pues vamos a tener una cantidad grande de datos y entonces, desde la elaboración del diseño, ya podemos analizar nuestras preguntas de investigación y de estas preguntas ya ir teniendo algunas categorías de información. Y entonces ya dejar previsto que el análisis de esta información, que la clasificación, después el análisis e interpretación, las podemos ir teniendo en estas categorías. Por supuesto, aclarando que estas categorías no están escritas en piedra, ¿verdad? Sino que estas categorías podemos con el tiempo aumentarlas o ampliarlas.
En la etapa número 2 o en el paso número 2, entonces está ya la recolección de la información. Ya que he entonces elegido el caso, que esto puede ser, puede surgir de mi ejercicio diario, en donde me enfrento a diferentes problemas en la práctica, así como también en la observación del actuar de los pacientes, del sentir de los pacientes. Entonces, de ahí yo puedo elegir ese caso. Ya teniendo con claridad, habiendo realizado el apartado anterior, que es ese diseño del caso, entonces voy al trabajo de campo, voy a la realidad, a recopilar la información. Y entonces su objetivo o el objetivo de esta fase es específicamente tener esa información que ayude a responder las preguntas planteadas. Como lo he dicho hace un momento, esto no es como lineal, sino que es el resultado de esa interacción permanente entre ese análisis de las preguntas y la experiencia que se está analizando. Entonces yo siempre estoy recordándome la pregunta de investigación. ¿Qué quiero responder? ¿Cuál es mi pregunta? Y entonces voy comparando con la información que voy teniendo y de acuerdo a eso, entonces yo puedo ir diciendo si realmente me estoy acercando y voy a lograr los objetivos. Esta etapa debiera de posibilitar el hecho de trazar esa evidencia entre la pregunta, la información recolectada y las conclusiones a las que vamos a llegar. Para poder llegar a conclusiones específicamente, necesitamos hacer ese análisis de información. El objetivo de esta fase, entonces, es depurar, categorizar o tabular y recombinar esa información. Ya les he dicho de que como nuestros instrumentos y nuestras técnicas pues son de tipo cualitativo, es de suma importancia esta fase para no acumularnos con grandes cantidades de información, pero que al final de repente sea información que no nos está ayudando a contestar la pregunta de investigación. Entonces, en esta fase de hecho, desde la recolección ya lo estamos haciendo, pero en esta fase específicamente es donde debemos de hacer esta depuración. Para poderlo lograr, se sugiere el análisis de contenido. Para poder lograr entonces esa revisión, esa categorización y también llegar a identificar patrones que nos permitan entender esa respuesta a nuestra pregunta de investigación, pues se sugieren dos fases, la revisión y la categorización de la información. Para hacer esto, de repente tenemos que dar una doble lectura a la información recolectada. La primera es para conocer nuestra información y para identificar ya algunas categorías. La segunda es ya para ir categorizando la información. Y luego, entonces, ya que tengamos las categorías de datos, ya pasamos a la identificación de los patrones que nos van a servir para llegar a conclusiones. Después, entonces, de haber tenido ya ese análisis de la información, pasamos a redactar nuestro informe final. En el informe final, pues vamos a tener una introducción, vamos a tener esas preguntas de investigación o de reflexión, que en investigación cualitativa usualmente se utiliza preguntas de reflexión. La narración del caso, que como su nombre lo indica, debemos, así como se narra un cuento, darle ese hilo conductor a cada una de las partes, a cada uno de los párrafos que vamos colocando. Cuando nosotros narramos el cuento, por ejemplo, de Caperucita Roja, no es que empecemos diciendo, y como el lobo se comió a la abuelita, jamás, ¿verdad? Sino que empezamos, érase una vez. Recordemos hacer este informe claro, recordemos hacer este informe con ese hilo conductor y por supuesto recordemos también para qué tipo de audiencia vamos a entregar el informe y de acuerdo a esto, entonces adaptar. No debe de faltar esa exquisita narración del caso que debe de permitir al lector pues identificar desde cada paso que se dé ya esas conclusiones, ya ese contexto en el que se está dando este caso en específico.
De esta narración, entonces salen esas lecciones y esas recomendaciones que nos dejan este estudio de caso en particular, que esto puede ser mejoras a nuestra práctica del cuidado. En el cuidado puede ser también una intervención nueva, puede ser un programa, puede ser también una técnica educativa nueva. Dentro de la redacción del informe, pues también debemos de colocar en los anexos, sin olvidarnos de que hay información cuantitativa que de repente nos sirve para comprender mejor el caso. Este es el espacio para poner alguna información de tipo cuantitativo. Los instrumentos que utilizamos para la recolección de la información, toda la parte ética también, si hemos llenado un consentimiento informado, es en los anexos donde vamos a poner. ¿Por qué es investigación cualitativa? Pues no debemos de olvidar como los aspectos fundamentales de la investigación. Y por último, tenemos la diseminación de la información. Bueno, con la información viene la responsabilidad, entonces no podemos guardar información tan importante, tan sustanciosa. Esta diseminación, de igual forma, podemos hacerla en publicaciones, en páginas de internet, en comunidades de práctica y conocimiento, como a través también de eventos presenciales, como lo son cursos, conferencias, seminarios. Lo importante es no engavetar nuestra información, sino que sea diseminada para que otros profesionales puedan utilizarla. Aquí yo quería nada más narrarles, a mí me corresponde únicamente la parte teórica de lo que es el estudio de caso. Entonces, para esta parte teórica del estudio de caso, yo quise traerles a ustedes un ejemplo de un estudio de caso. No es de enfermería porque en la siguiente parte ustedes van a escuchar ya directamente ejemplos de estudios en enfermería. Entonces, el caso que les traigo, pues es posiblemente el ejemplo de estudio de caso más famoso de la historia y que en este es el de Phineas Gage, un trabajador de la construcción que sufrió un accidente mientras se encontraba en una obra. Su cráneo fue atravesado por una barra de acero que le dañó parte del cerebro, pero Gage consiguió sobrevivir. Sin embargo, la personalidad de este hombre cambió completamente tras el accidente. Los psicólogos de la época pudieron entonces estudiar el efecto que tenían las partes del cerebro dañadas en el accidente sobre la personalidad de Phineas. Este tipo de investigación pues no habría sido posible de realizar de ninguna otra manera, ya que no se puede dañar el cerebro de un paciente en el laboratorio para conocer los efectos de cada lesión. Por ello, en sus orígenes, la neurociencia estaba basada por completo en los estudios de caso, que permitían observar este tipo de fenómenos sin tener que dañar a propósito a ninguna persona. Entonces, este es un ejemplo muy bonito de cómo se ha hecho la aplicación de esta metodología y que creo que nos deja esa motivación. Como les repito, nosotros desde enfermería, pues tenemos contacto con fenómenos que, insisto, su representación numérica, pues se queda un poquito corta y tal vez no nos alcanza para comprender a profundidad o para lograr esos cambios que nosotros requerimos en el proceso salud-enfermedad. Entonces, para comprender esa percepción de los usuarios sobre este proceso, para comprender sus sentimientos, para comprender su pensamiento, sus emociones, así como ese grado de importancia que cada quien le da a los fenómenos, necesitamos utilizar de estas técnicas cualitativas. En resumen, quisiera decirles que entonces los estudios de caso con tradición o con perspectiva cualitativa pueden distinguirse como una investigación profunda y única de un hecho social o un hecho relacionado a la salud. Requiere, por supuesto, que su foco sea el caso. Cuando les hablo del caso, es de ese evento, de ese suceso. Eh,
Aquí debemos de tener muy clara esa diferencia de que en investigación un caso no estamos como asociándolo a una persona. Por ejemplo, cuando yo hablo desde el enfoque epidemiológico, yo les digo, bueno, vamos a hacer recuento, frecuencia de casos. Son personas, ¿verdad? Son personas con una enfermedad. Aquí no. Aquí cuando hablamos de un caso, estamos hablando de un evento, de un fenómeno. Ya les dije de una intervención, de un programa. A eso se refiere el caso. Pero debemos de saber que en estudios de caso nos basamos en esa idiosincrasia, quiere decir en esa rareza, en esa particularidad, para poder entonces entender su complejidad. Ese sería nuestro objetivo, que también es sistematizar en un periodo una o varias experiencias o procesos, los momentos críticos que se tienen, los actores y su contexto. Y los pasos para su elaboración son, ya resumiendo, el diseño, que nos va a ayudar a entender qué queremos investigar, que nos permite plantear la pregunta de investigación. Posterior a ello, la recolección de la información en la realidad para poder responder esa pregunta de investigación. El análisis de la información, la redacción del informe final y, por supuesto, esa devolución ya del informe final a diferentes grupos para su utilización. Acá hay referencias bibliográficas que me gustaría compartir con ustedes para que puedan ampliar sobre esta temática tan importante para nuestro gremio de enfermería. Si tienen dudas o si tienen comentarios, este es el momento de hacerlo. Muchas gracias, Magister Melina. Más que agradecerle, sí que nos quedamos cortas con que el tema yo creo que es muy extenso. Y tenemos aquí saludos y desde Jutiapa, Coatepeque y Cobán. Y muchas felicitaciones de parte de todas. Ay, le voy a leer algo textualmente que dice alguien por aquí. Dice mis sinceras felicitaciones para la expositora. No soy enfermera, pero sí investigadora. Y aunque algo he leído y practicado, su forma tan didáctica y sencilla de explicar me ha permitido profundizar. Bueno, le damos las gracias por haber compartido de sus conocimientos en esta noche. Y ahorita le vamos a dar el tiempo a Lic Celeste para que nos haga favor de entregar el reconocimiento. Muy buenas noches. Gracias a todos por estar nuevamente en nuestro webinar. A usted, Magíster, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Eh, es el momento de entregarle un diploma, el cual dice de la siguiente manera. Colegio de Profesionales de Enfermería de Guatemala, a través de la Comisión de Actualización y Capacitación Profesional, otorga el presente diploma a Magíster Argelia Melina López Escobar por su disertación en la conferencia virtual con el tema Elaboración de un caso de estudio y el objetivo de realizarlo, dado en Guatemala el 12 de febrero del año 2025, con duración de 2 horas crédito. Firmado y sellado por la doctora Orfa Ninet Morales Padilla, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales, y por la licenciada Lorena Ramírez, coordinadora de la Comisión de Actualización y Capacitación Profesional. Muchas gracias, Magíster. A ustedes muchísimas gracias por la organización de este evento. Para mí es un honor el poder compartir con ustedes. Gracias también por todos sus comentarios y sobre todo dejarles la invitación para que como enfermería podamos hacer diversos estudios, pero dentro de las opciones siempre considerar la investigación cualitativa y, ¿por qué no?, el estudio de caso. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Con permiso. Gracias, muy amable. Bueno, seguimos con las expositoras del día de hoy. En este caso tenemos a la licenciada Irma Lisset Castillo.
De sus estudios es licenciada en enfermería, egresada de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala y del técnico de la Universidad San Carlos de Guatemala. Actualmente cursando una maestría en docencia universitaria con énfasis en agronomía en la Universidad de San Carlos. Entre su desempeño laboral, es supervisora de enfermería en sala de operaciones en obras sociales del Santo Hermano Pedro y es enfermera graduada en el área de epidemiología en el Hospital Nacional Pedro de Tancur. Actualmente es enfermera graduada en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Con ustedes la licenciada Irma Lizeth Castillo, que tiene a cargo el tema de hoy, la presentación de casos de estudio a nivel nacional. Bienvenida, licenciada Irma. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Para mí es realmente un honor estar aquí con tan distinguidos profesionales. El tema que voy a compartir realmente es una invitación para cada uno, para que podamos, como bien dijo Magíster Melina, que podamos incursar más en la investigación, que podamos apoyar a nuestro gremio realizando distintas investigaciones y, ¿por qué no?, la investigación cualitativa, que realmente es muy bonita y a la vez nos va a ayudar también a crear y promover la práctica basada en evidencias. Entonces, la presentación de mi tema va a ser relacionada a los estudios de casos a nivel nacional. En este caso les voy a presentar uno a nivel internacional, pero antes de pasar a esto, voy a hacer un poquito de diferencia en ciertas cosas que tienen que quedar claros para poder realizar una investigación de casos y también para no confundirnos en los estudios de casos, porque hay términos que son similares y podemos llegar a tener un poquito de confusión en esto. Voy a retomar ciertas definiciones, los tipos de estudios de caso, los pasos para elaborar el estudio de casos. No voy a enfatizar mucho en esto, pues Magíster Medina ya creo que nos dio una cátedra de esto y estuvo muy claro. Y también les voy a hablar acerca de la presentación, de cómo es que podemos nosotros como enfermería crear un estudio de casos y cómo el plan de atención de enfermería y el proceso de atención puede verse inmerso y puede ser reflejado en ellos. Y también la importancia y relevancia que está en los estudios de casos. Entonces, diferencias. Primero, el estudio de casos es una investigación cualitativa, como bien lo mencionó la licenciada, es una investigación cualitativa en enfermería y ayuda en la práctica clínica, al aprendizaje basado en evidencias, a crear conocimientos y en la investigación analizar un evento, una enfermedad o una situación de forma detallada. No precisamente debe ser sobre algún paciente o algún diagnóstico, sino que puede ser sobre cualquier situación que podamos tener durante nuestro trabajo y sobre cualquier situación que pueda haber en nuestra vida. Tiene que haber una diferencia también, y hay una diferencia del estudio de casos a nivel de investigación con el estudio de casos clínico que describe la enfermedad y se incluye en él un diagnóstico y la terapéutica. El estudio de casos clínico es comúnmente usado por los médicos y es donde ellos van a analizar cuáles son los síntomas, los signos, los laboratorios y resultados de los mismos, y a través de ellos van a poder llegar a un diagnóstico y a la vez a la terapéutica del mismo. Ellos se enfocan específicamente en cómo está el estado del paciente y cómo le van a dar un diagnóstico. Y la diferencia también entre el método de estudio de casos, que también se le conoce como estudio de casos o análisis de casos. Y esta es una técnica de aprendizaje que tuvo su origen en la Universidad de Harvard en 1914 aproximadamente, en la Facultad de Derecho. Y se trata especialmente en las competencias que tiene el docente en su utilización y cómo él va a crear nuevas competencias y va a lograr hacer que los estudiantes puedan interrelacionar todo lo aprendido durante su carrera o todo lo aprendido durante cierto curso. Entonces, si nos damos cuenta, son diferentes, que tal vez tienen similares nombres, o en el estudio del método de casos, que es una técnica de aprendizaje, pueden también llamarlo como estudio de casos, pero es una técnica de aprendizaje.
Les voy a diferenciar un poquito más con el método de estudio de casos, porque este método también es utilizado en enfermería en docencia para poder crear competencias en los nuevos estudiantes, pero a la vez también se puede utilizar en la educación continua ante nuestro personal auxiliar o también ante nuestros colegas. El método de estudio de casos, que hagamos la diferencia, es una técnica de aprendizaje, es distinto que el estudio de casos de investigación. Y este método se trata de una descripción de una situación o problema. Su aplicación se centra en la formación y enseñanza de los nuevos profesionales o, como bien les decía, en la educación continua. Proporciona escenarios prácticos controlados, estimula el pensamiento crítico de los participantes o bien de los estudiantes. Y estos escenarios son creados por el docente o por el facilitador. En enfermería, para crear un caso, pero en relación al área de docencia, primero vamos a encontrar un escenario sanitario relevante y convincente. Puede ser un caso de un paciente que nosotros tuvimos y que consideramos que es importante para crear las intervenciones de enfermería. Aquí, para poder realizarlo, vamos a tomar en cuenta factores como la información demográfica, los signos y síntomas del paciente, el historial clínico, sus necesidades sanitarias, qué medicamentos toma, si los toma o no. Es en sí elegir y ajustar los objetivos de aprendizaje que ofrezcan una oportunidad significativa de análisis y de debate por los participantes o los estudiantes. Aquí el profesional o el estudiante va a razonar sobre las teorías y conceptos que se presentan y que pueden llegar a modificarse o bien para crear un plan de cuidados a seguir. Aquí les tengo un ejemplo de un método de estudio que es un ejemplo y es un paciente de 58 años con residencia en San Lucas, Zacatepeques, a nivel de escolaridad primario. Vive con sus hijos y esposa con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 no controlada por no tomar sus medicamentos. Presenta una úlcera neuropática, dolor en miembro inferior derecho derivado de neuropatías. Asiste a curaciones ya que presenta una úlcera atrófica con fibrina y secreción. Se dan los signos vitales y aquí viene lo clave, la pregunta generadora del cual vamos a generar ya sea competencias o vamos a generar el razonamiento crítico del estudiante. En este caso, como profesional de enfermería, ¿qué acciones identificaría para los cuidados integrales del paciente para su recuperación e integración a la sociedad? Este es un caso en el cual nosotros vamos a enfatizar que los estudiantes puedan llegar a tener un pensamiento crítico, puedan utilizar todos los modelos y teorías que tienen sus acciones que van a utilizar, crear un plan para poder resolver el caso y cuál va a ser su intervención para ayudar al paciente. Eso lo pueden realizar en una hora, en un curso, en una tarea. Entonces, esto es un método de estudio y de aprendizaje para crear competencias. Es algo distinto al área de investigación. Entonces, bien, ¿qué es el estudio de casos en el área de investigación cualitativa en enfermería? Es una investigación sobre una situación compleja que se basa en el entendimiento comprensivo de dicha situación que se obtiene a través de la descripción y análisis de la misma. También los estudios de caso implican el análisis a profundidad de situaciones clínicas específicas para comprender y mejorar los aspectos cruciales ante la atención de un paciente. Entonces, bien, el estudio de casos se diferencia de otras formas de investigación, uno por su estructura, por su metodología y sobre todo por su objeto de estudio, el cual, como bien lo mencionaban, puede ser sobre un caso o sobre una situación única en particular que no se ha tenido una intervención. Y el estudio de casos, entonces, lo vamos a realizar ¿para qué y el por qué? Bueno, ¿para qué vamos a realizarlo? Para entender y analizar la causalidad de un fenómeno y a partir de ello avanzar hacia nuevas estrategias, hacia nuevas hipótesis, hacia nuevas intervenciones o para bien modificar una situación que se viene dando, modificar una situación no deseada o un problema que se está abordando. ¿Por qué vamos a hacerlo? Porque mejora las habilidades críticas del investigador, fomenta la toma de decisiones en un entorno sanitario, ya sea en el área preventiva o en el área curativa.
Y los estudios de caso en enfermería son cruciales porque van a promover nuestra práctica basada en evidencias dentro de los entornos de enfermería y en la atención sanitaria. Los estudios de casos han tenido cierta historia, cierto avance y evolución en el área de enfermería, y podemos decir que sus antecedentes se remontan desde que tomamos enfermería como disciplina y como ciencia, o sea, con Florence Nightingale, quien fue una pionera en la investigación de enfermería con sus estudios desde 1859. Aplicó sus conocimientos de historia y filosofía para definir cuidados como el eje de su actuación, y estos cuidados los documentó para crear prácticas y poder ayudar así a mejorar la atención que se le estaba brindando en ese momento a sus pacientes. Luego de esto podemos ver que tuvo diferentes cambios en su enfoque con el tiempo, los cuales los estudios de casos han ido evolucionando de ser un modelo descriptivo, poder pasar a un modelo analítico e ir integrando evidencia basada en la práctica y en metodologías que van a ir avanzando. Y por ende, el estudio de casos va a tener un impacto en la formación de enfermería, no hablando desde el área de docencia, sino en la formación como profesión, en la formación en nuestras investigaciones, y los estudios de casos se han convertido en una herramienta esencial en la educación, en proporcionar escenarios prácticos reales que mejoren el aprendizaje y las competencias clínicas en la atención hacia nuestros pacientes, no solo en la atención, sino también en nuestra área de administración y gestión. Los tipos de estudio de caso y su aplicación en enfermería. Cuando hablamos de estudio de caso de investigación, vamos a ver que hay 4 tipos, y está el descriptivo, el explicativo, el explorativo y el evaluativo. El estudio de casos descriptivo se centra en describir un fenómeno o situación clínica en particular. El explicativo se va a buscar las causas o problemas y factores que contribuyen a la salud o a una problemática en especial. Los explorativos se utilizan para investigar un tema o situación poco conocida, en la cual no hay mucha evidencia científica ni bases teóricas para poder continuar. Entonces, un tema o un caso que vamos a iniciar a explorar. El evaluativo, este se va a centrar en evaluar la efectividad de una intervención o tratamiento de enfermería. Entonces, como nos damos cuenta, es totalmente distinto el estudio de casos como investigación cualitativa que un estudio o método de casos y un caso clínico. Un estudio de casos en investigación, entonces, se trata de una situación que va más allá de la toma de decisiones, en la que se analiza un problema real y la situación que se adaptó, atendiendo el contexto, lo que permite al grupo aprender sobre la forma en que el profesional ha tomado cierta decisión y el éxito de la misma. ¿Cómo vamos a aplicar los estudios de casos en enfermería y cómo es que se aplica en nuestra profesión? Es porque a través de ellos vamos a lograr mejorar la práctica clínica, promover la investigación y el desarrollo profesional a través de guías estandarizadas basadas en situaciones estudiadas para mejorar la coherencia y efectividad del cuidado del paciente, o sea, creación de protocolos los cuales van a estar basados ya en evidencia. También nos ayuda a tener casos de referencia porque vamos a tener casos prácticos en los cuales ya se identificaron las acciones a utilizar que han sido adecuadas, que han sido efectivas y que también hasta cierto punto pueden llegar a ser comunes en la atención de enfermería. Y también nos permite mejorar un análisis y tener un constante rendimiento clínico y la implementación de mejoras basadas en los estudios detallados en situaciones clínicas. Y vamos a lograr así la evaluación continua. Entonces, tomando el estudio de casos y su elaboración, como bien lo mencionó esto, todos y cada uno de ellos, la licenciada, la magíster López lo mencionó y fue hablando específicamente de los pasos que hay en cada uno, que es el diseño de estudio, donde nosotros vamos a tomar desde el título, nuestros límites, vamos a hablar del por qué, el para qué vamos a nosotros escribir nuestro caso. Vamos a recopilar toda la información que consideremos, vamos a hacer un análisis de la misma en donde vamos a identificar qué se queda para nuestro informe, qué es lo que no es necesario y
qué es lo que vamos a dejar para poder presentar y sobre todo la diseminación. Este último paso es muy importante. Yo me acuerdo mucho de la licenciada Juanita, pues ella nos mencionaba y nos decía, si no lo publicamos, si no lo hacemos del conocimiento de los demás y se queda guardado, prácticamente no hicimos nada porque se queda en nuestra gaveta y no ayudamos al crecimiento profesional. Entonces es sumamente importante poder compartir nuestros hallazgos, poder compartir nuestros conocimientos a través de la diseminación de estos para que las demás personas puedan crecer también y poder tener casos de referencia. En la redacción del informe, como bien lo dijo la licenciada, no está escrito en piedra. Pueden haber diferentes formas y pasos para poder crear un caso de estudio, pero en enfermería y en la mayoría se basa en estos 4, aunque va a depender mucho del investigador, cómo lo quiera presentar, el arte que él tiene para poder crear y formular su estudio para que sea claro y para que sea entendible para las demás personas. Entonces, en la redacción del informe vamos a tener que va a tener una introducción, una pregunta a la cual nosotros vamos a resolver, la narración del caso, las lecciones y recomendaciones o bien conclusiones, qué fue lo que aprendimos de él, a qué conclusiones llegamos, qué nos deja y sobre todo poder publicarlo y que las demás personas puedan conocer de él. La redacción del informe, debe ser de forma general, con un lenguaje claro y simple, en el que pueda ser entendible para todas las personas. Debe incluir citas y referencias y debe reconocer la participación de todas las personas y los que tuvieron ahí sí que los que estuvieron apoyando en su realización. También los procesos de experiencia y algo muy importante es que cuando se entrega el informe, primero, para ser analizado se deben incluir todos los anexos, todas las evidencias que logramos recolectar para que tenga sustento en nuestro caso. Pero cuando ya se redacta el informe en el cual se va a publicar, no debe ser mayor de 15 páginas. El informe es versátil, puede ser, como les digo, a decisión del investigador, las formas que va a utilizar, cómo lo va a desarrollar, esa es decisión del investigador. Y acá les voy a presentar entonces, vamos a pasar a la estructura ya de cómo es un estudio de caso en enfermería. Entonces, en el presente estudio que les voy a mostrar, vamos a encontrar cada uno de los pasos que les fui como que subrayando y describiendo el por qué realizaron cada uno de esos pasos, cuáles fueron las cosas más importantes, por qué utilizaron ese título. Entonces, vamos a ir analizando este caso y este estudio de casos. Realizado en la Universidad de México, Autónoma de México, por la licenciada María Guadalupe Estrada Quirós, el estudiante de enfermería en atención clínica crónica y también apoyados por la Universidad Autónoma de México. Entonces, aquí podemos identificar primero qué fue lo que crearon ellos para su informe, el título, que es Estudio de casos a una persona con alteración en las necesidades de oxigenación secundaria a una hemorragia intracraneal. Después de esto, ellos nos presentan acá un informe, un resumen, perdón, en donde ellos explican qué fue lo que utilizaron y por qué decidieron que este caso iba a tener relevancia para enfermería. Y si nos damos cuenta acá, ellos van a hablar sobre el diagnóstico del paciente, pero con base al modelo de Virginia Henderson y a la vez también al modelo AREA, que este modelo significa análisis de resultados del estudio actual, en donde van a incorporar los diagnósticos de enfermería a través de la clasificación también de los resultados, que es nuestras etiquetas del NOC, la clasificación de las intervenciones a través de las etiquetas del NIC y cómo este modelo va a crear en sí una planificación de cuidados oportunos y diagnósticos acertados para el paciente y para ayudarle a recuperarse de la enfermedad que estaba pasando o para poder llegar a tener una mejor calidad de vida. Entonces, ellos crean aquí un resumen
Luego del resumen hacen, como bien habíamos visto, su introducción. En la introducción detallan ellos qué es la enfermedad, por qué se da, los índices, la prevalencia, cuál es la prevalencia que ha tenido en México, el lugar donde se realizó. También ellos en la introducción hablan sobre el modelo de ARIA, que como les dije es el análisis de resultados del estado actual de un paciente, y hablan también del modelo de Virginia Henderson. Entonces ellos nos dan una introducción a qué es el caso en particular. De ahí nos dan ya la presentación del caso, que es el paso donde les estábamos mencionando, que es la narración del caso. Acá ellos van a narrar al paciente que ingresó, no dan nombre, pero sí dan género, la edad que tiene, cuándo ingresó, por qué ingresó. Ellos consideraron en este punto, pues dar también, colocar los laboratorios, colocar un análisis y los resultados de las distintas escalas que utilizaron, los signos vitales, y entonces aquí comienzan también a crear y dar la valoración de enfermería según las 14 necesidades de Virginia Henderson. Ellos colocaron cuáles eran sus necesidades de oxigenación, de nutrición, y fueron detallando cómo encontraron al paciente según las necesidades. Después de esto, ellos ya inician con las lecciones del caso e inician con los puntos claves de los cuales ellos detallaron en este caso. Y ellos acá mencionan que identificaron oportunamente los diagnósticos de enfermería porque a través del modelo ARIA de los resultados actuales lograron crear diagnósticos asertivos. Y aquí presentan sus diagnósticos de enfermería. Crearon también intervenciones apropiadas según el diagnóstico médico, porque de ahí es donde ellos se basaron. Iniciaron con el diagnóstico médico y del diagnóstico médico ellos lograron crear los diagnósticos propios de nuestra profesión de enfermería, que son totalmente distintos, y lograron crear así las intervenciones para mejorar y los resultados a través de las etiquetas del NOC y del NIC. Entonces acá están las intervenciones que ellos incluso tuvieron para mejorar la termodinámica del paciente, para mejorar su movilidad, evitar úlceras, la integridad de la piel. Entonces cada una de las actividades que realizaron pues las fueron plasmando en su documento y de ahí ya describen cuáles fueron en sí todo lo que encontraron y hacen un mapa que a mí me pareció muy interesante, que es la red de razonamiento clínico, que era como les estaba mencionando, partieron del diagnóstico médico que, por el cual llegó el paciente, que fue el edema cerebral y la hipertensión endocranial, pero de crearon la red de diagnósticos de enfermería que se representaron a través de líneas y que conectan los diagnósticos de enfermería y explican cómo y por qué los diagnósticos influyen con otros y a la vez estos pueden llegar a tener riesgos y cómo pueden ayudar para evitar esos riesgos en el paciente. Entonces, si nos damos cuenta, es la aportación que ellos tuvieron hacia este tema y cómo ellos hicieron un razonamiento clínico sobre este caso. De ahí nos comparten todo lo que ellos encontraron, cómo lograron intervenir y cómo lograron crear atención al paciente a través de los diagnósticos de enfermería y el plan de cuidados. Nos brindan una conclusión en donde identifican que gracias al modelo de ARIA lograron identificar y jerarquizar las necesidades del paciente para brindar cuidados oportunos y con sustento científico para una atención basada en evidencias. Luego, ellos finalizan su informe con las referencias bibliográficas que fueron tomando, como bien lo dijo la licenciada. Aunque es una investigación cualitativa, no quiere decir que no vamos a investigar, no quiere decir que no vamos a documentar, sino que sí tenemos que tener evidencia para que nuestro caso tenga fundamento científico. Y como se dan cuenta acá, tiene un total de 15 páginas. Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros podemos encontrar casos en enfermería y a la vez es una invitación para que nosotros como profesionales logremos tomar nuevamente nuestra área del ejercicio profesional de investigación y comenzar
involucrarnos en la investigación, comenzar a enviar nuestros estudios de casos al colegio para que puedan ser publicados en la revista y poder así crear casos de referencia y poder así tener nuevas evidencias clínicas y poder tener más conocimientos cada día de ciertas intervenciones. Entonces, la importancia y relevancia de un estudio de casos en enfermería va a radicar en que va a desempeñar un papel indispensable en la práctica clínica de enfermería. También porque va a proporcionar evidencia científica a la práctica clínica, logra mejorar y fomentar la innovación hacia las intervenciones, la atención y la calidad del servicio ofrecido por los profesionales. Se puede utilizar los estudios de caso como una herramienta de referencia tanto para diagnosticar, para planificar y para aplicar y evaluar la atención de los pacientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de nuestro proceso de atención de enfermería, y el cual va a ser nuestra base para poder iniciar a crear estudios de caso de referencia, para poder evidenciar las actividades y acciones que nosotros estamos realizando. Un estudio de casos de enfermería suele seguir un flujo lógico que refleja el proceso de enfermería. Este proceso, como bien lo sabemos, incluye los 5 pasos que son nuestra valoración, nuestro diagnóstico, la planificación, ejecución y evaluación. A través de los estudios de caso también pueden ser mejorados los pensamientos críticos y las habilidades para resolver problemas. Entonces, acá les tengo una gráfica que para mí también me pareció muy interesante, y es cómo a través de los estudios de caso nosotros vamos a articular el proceso de atención de enfermería y cómo nosotros vamos a hacer, como profesionales, vamos a hacer el centro para que podamos encontrar la recuperación del paciente y a la vez también podamos tener una red integrada de no solo una red matricial, se llama, no solo desde el profesional de enfermería que va a actuar solo para la recuperación, sino que va a tener apoyo de todo el equipo multidisciplinario que va a través del proceso de atención, va a lograr crear estrategias, va a lograr crear una atención eficiente y va a lograr incorporar al individuo hacia la sociedad. Entonces, el proceso de atención de enfermería a través la enfermera a través del proceso de atención de enfermería o bien los estudios de casos va a lograr tener una relación no solo con los médicos, con los distintos del personal multidisciplinario, sino que también a través de las acciones que va a realizar va a crear mecanismos de continuidad para poder ayudar a mejorar la salud del paciente o del individuo, que a la vez puede llegar a ser no solo un individuo, sino también la familia y desde el área comunitaria, a través de proyectos terapéuticos o bien el conglomerado de personas que pueden apoyar para mejorar la salud del paciente. Y esto va a lograr tener una gestión integral de cada uno de los casos. Y así la enfermera, si nos damos cuenta, va a llegar a articular cada una de las actividades que realiza, pudiendo así recuperar la salud del paciente. Entonces, los estudios de caso realmente en nuestra profesión son de suma importancia para mejorar nuestras prácticas, para crear evidencias científicas de las acciones que realizamos y para poder tener un acúmulo de conocimientos y poder ir creciendo como profesión y como ciencia. Entonces, muchísimas gracias por su atención. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Gracias, licenciada Irma Castillo. Por el momento no hay preguntas. Le damos gracias por haber compartido sus conocimientos en esta noche con nosotros. Solo comentarle que hay felicitaciones por el tema. Nos están viendo de Jutiapa, Coatepeque, Cobán y Quiché. Y queremos agradecerle su participación. Y también dice aquí, excelente tema que se dio. Felicitaciones. Y le doy el tiempo a mi compañera Celeste para que pueda entregarle su reconocimiento. Muchas gracias, Lore. Muchísimas gracias, licenciada Irma. Le agradecemos realmente pues que usted haya compartido sus conocimientos con nosotros. Excelente tema,
las dos disertantes de hoy, pues muy bonito tema, muy bien explicado, así de que quiero leerle el diploma que el colegio le brinda por su participación y dice de la siguiente manera. Colegio de Profesionales de Enfermería de Guatemala, a través de la Comisión de Actualización y Capacitación Profesional, otorga el presente diploma a licenciada Irma Lisset Castillo Hernández por su disertación en la conferencia virtual con el tema presentación de estudio de caso a nivel nacional, realizada en Guatemala el 12 de febrero del año 2025, con duración de 2 horas crédito, firmada y sellada por doctora Orfa Ninet Morales Padilla, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales, y la licenciada Elsa Lorena Ramírez, coordinadora de la Comisión de Actualización y Capacitación Profesional. Agradecemos su tiempo y con esto pues concluimos acá. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias a todos y también creo que al final esta es una invitación para que como profesionales podamos iniciar a investigar, a mandar nuestros casos de estudio para poder, una invitación para que cada uno de nosotros podamos documentar lo que realizamos, para que podamos documentar y poder decir, estas intervenciones que realicé pues fueron adecuadas para la atención de mi paciente o ante esta situación o problema que tuve, pues logré resolverlo con esto y documentar para que las demás personas puedan tener evidencias científicas de lo que nosotros estamos realizando. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, licenciada, por estar con nosotros. Así le damos las gracias por la participación tanto de las dos conferencistas que tuvimos el día de hoy y a todos los que se pudieron conectar a través del aula virtual y también por Facebook. Les decimos que tenemos nuevas expectativas y sigan atentos a las nuevas capacitaciones del colegio y muy agradecidos por estar con nosotros en esta noche.